Tengan todos muy buenos días. Gracias por estar nuevamente presentes en la clase de resistencia a materiales, sección B, día 20 de mayo, 20 de mayo del 2022. Entonces, el día de ahora vamos a ver tema nuevo, que son las columnas cortas, ¿sí? La columna corta. Y vamos a empezar a estudiar el efecto de los esfuerzos combinados en las columnas cortas. Entonces, presento la clase de una vez. Se dice ahí columnas cortas y le pone ahí esfuerzos combinados. Dice un caso particular de esfuerzos combinados por carga axial y momento flector se puede dar en una columna corta. Si su longitud no excede, por ejemplo, 10 veces su dimensión lateral menor. O sea que si yo tengo una columna de 30 centímetros, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? 3 metros, ¿verdad? Se considera una columna corta de longitud. En este caso, mire, se puede aplicar una carga P a la columna con una excentricidad E, dice, con respecto a uno de los ejes principales. Entonces, fíjense, yo tengo aquí el caso, puedo tener el primer caso donde la carga es netamente, por favor, celulares apagados, netamente en el centroide y puedo tener carga axial pura. ¿Verdad? Si yo coloco esa carga P justamente en el centroide, en una carga axial pura. Pero puedo también tener una carga P, la cual está movida una distancia E a lo que yo llamo excentricidad con respecto al eje neutro de la sección. ¿Verdad? Entonces aquí estoy aplicando, mire, vamos a hacer un zoom. Ahí está, una carga P que está a una distancia E del eje neutro. Es decir, cuando yo tengo una carga axial que no está aplicada justamente en el centroide y la muevo, eso se llama excentricidad. ¿Va? Entonces, si ahora yo quiero representar esa carga P, pero movida al eje neutro de la columna, en este caso, yo tengo que mover, recuerdan estática, la carga con el mismo sentido, acompañada del momento que hace esa carga con respecto al eje neutro. En este caso, si yo me coloco aquí y hago una sumatoria de momentos en el eje neutro, ¿verdad? El momento que causa esa carga P con respecto al eje neutro es en sentido horario. Entonces yo puedo representar esa carga P excéntrica como la misma carga P ahora aplicada en el centroide de la sección, pero trasladando el momento que hace con respecto al centroide. ¿Ya? Tengo P, la muevo, pero si la muevo al centroide, me traigo con él el momento, con la carga el momento, con ella el momento. Y el momento será igual, lógicamente, a la carga por la distancia. Va fuerza por distancia perpendicular al punto donde yo estoy haciendo la sumatoria, que en este caso es el eje neutro. Entonces es interesante ver, mire, que tengo en las vigas, por lo general yo solamente tenía flexión, ¿verdad? O en las columnas esbeltas, ¿verdad? Tenía solamente carga axial, pero aquí yo estoy ejemplificando
que existe una carga axial fuerte a compresión y un momento flector causado por la excentricidad igual a P por E, donde P es la carga y es la excentricidad con respecto al eje neutro. Si yo realizo ahora, mire, un corte en MN, ahí más o menos a la mitad posiblemente de la columna, que puedo observar yo que debe de darse en términos de esfuerzos para tener un equilibrio con lo que está ahí arriba, el momento y la carga. La carga P, mire esta, me va a inducir esfuerzos axiales uniformes, iguales, ¿verdad? Que era lo que mirábamos al principio del curso, y es un esfuerzo A de axial igual simplemente a P entre el área de la sección transversal de la columna. ¿Ah? Pero también puedo tener esfuerzos por flexión debido a este momento que está aquí arriba. Es decir, en realidad yo debo de sumar al esfuerzo uniforme axial causado por la carga P los momentos por flectores que también son normales a la sección transversal, inducidos por el momento flector, ¿verdad?, que se está dando aquí internamente. ¿Ya? Ese momento flector, estando ahí internamente, tendrá, mire, tracción en esta parte a la parte izquierda de la columna, ¿ah?, y tendrá compresión en la parte derecha de la columna, y serán unos esfuerzos por flexión. Es decir, el esfuerzo por flexión, recuerdan ustedes, es igual a M, ¿verdad?, por una distancia C o Y entre la inercia. ¿Va? Nos retomamos al segundo parcial, el famoso MY entre I. Yo tengo que saber hacia dónde se dirigen esos esfuerzos. Es decir, en la práctica, en la realidad, una columna puede estar cargada perfectamente con esfuerzos normales que pueden sumarse, porque como los dos son normales y están en la dirección Y y están perpendiculares a la sección transversal, de la columna, yo los puedo sumar. Es decir, la resultante de los esfuerzos sería, si yo sumo P entre A más MY entre I. ¿Va? Lógicamente, mire, aquí de lado, ¿va?, y los esfuerzos por flexión son nulos, recuerden, en el eje neutro de la columna. ¿Va? Nosotros habíamos visto este diagrama para una viga. ¿Va? Lo habíamos visto así para la viga. ¿Va? Pero eso es lo mismo, solo lo rotan 90 grados. Entonces, con eso yo ya tengo los dos tipos de esfuerzos, uno por carga axial y otro por momento flector. Entonces, yo debo de sumarlos. Resulta que la parte izquierda es una resta, ¿va?, mientras los esfuerzos normales, ¿verdad?, están causando compresión por la carga P del lado izquierdo. Mire, el momento flector está tensionando la parte izquierda. ¿Va? Todos lo miran. Tengo compresión del lado izquierdo de la columna por carga P nomás y tensión por momento flector. Y del lado derecho se suman los dos esfuerzos por compresión, ¿va?, porque tanto la carga P está teniendo una compensación por compresión en el corte, y el momento flector interno está compresionando estas fibras del lado derecho de la columna. Entonces, la realidad, ¿verdad?, el centroide es, por ejemplo, H medios. La realidad es que yo debo de sumar los dos. En este caso, ¿verdad?,
estamos asumiendo que los esfuerzos por flexión, ¿verdad?, son mayores que los esfuerzos axiales. Puede ser al revés, sí, pero para efectos del dibujo, estoy asumiendo que si yo sumo compresión más tensión y la tensión es mayor que la compresión, es decir, sigma F menos sigma A será positivo, entonces tendré aquí una carga, mire, triangular, pero que topará en cero en alguna distancia a del eje neutro. Y del otro lado, ¿verdad?, tendré compresión. Es decir, se genera ahí un patrón complejo con la suma de los dos. A eso yo llamo esfuerzo combinado. Es decir, los esfuerzos que realmente pasan en una columna, en este caso, son la suma de esos dos. ¿Ya? Son las sumas de esos dos. Si yo quiero conocer, por ejemplo, dónde está el punto A partir del eje neutro, simplemente igualo el P entre A al MY entre I. Y Y lo hago A. Entonces puedo saber, por ejemplo, que a una distancia del eje neutro, que sería I entre AE, área A en la sección transversal, y es la excentricidad, tendría yo ese valor de A, ¿verdad?, en una columna de ancho H. Entonces, mire, mientras aquí es una resta del lado izquierdo, del lado derecho es una suma, ¿verdad?, porque tanto los esfuerzos axiales normales y constantes P entre A se combinan con los esfuerzos variantes lineales por compresión de flexión en el lado derecho de la columna. Entonces las columnas, por lo general, ¿verdad?, están sometidas a esfuerzos combinados, todas. A esa columna que está ahí tiene compresión, y si usted hace el análisis estructural tiene un momento ahí. Entonces yo tengo que saber analizar los esfuerzos combinados. ¿Y si la carga P está en el centro, no existe esfuerzo por flexión, solamente esto. ¿Ya? Es el esfuerzo normal, constante, que mirábamos al principio del curso, el mismo. El compañero pregunta aquí, para los que están en línea, ¿qué pasa si la carga P, en este caso, está justamente al centro? Bueno, si está justamente al centro, no existen esfuerzos por flexión, porque no hay momento. Solo existe este. Preguntas hasta el momento, más preguntas. ¿Todo claro? Bueno, seguimos entonces. Dice ahí, si el esfuerzo axial de compresión es igual o mayor al esfuerzo máximo de flexión, no existe tensión. En una sección rectangular se tiene, mire, por ejemplo, si yo igualo P entre A MC entre I, ¿verdad?, y M lo hago P por E, la carga por la excentricidad que teníamos al principio, ¿verdad?, y tengo H medios y la inercia BH cubo entre 12, ¿verdad?, de la columna, se me anulan las P, mire, tendré 1 entre A, que es igual a B por H, la excentricidad por H medios, el H se me anula aquí, y tendré, mire, que
1 entre A es igual a 1/2 de E entre 1/12 de BH cuadrado. Y esto es igual a 6 veces del 1/2 se va con el 1/12, tengo 6 veces E entre H. Es decir, mire la excentricidad, ¿verdad? Si yo la hago H sextos en X, por ejemplo, ¿qué es lo que va a pasar? Si yo pongo, mire, a H sextos, lo que le está diciendo esa comparación, una carga de compresión, ¿verdad? Antes de los H sextos, o sea, H vale la dimensión de la columna, este es H. Y yo la pongo adentro de ese rombo que está delimitado por los H sextos o de igual manera por B sextos, el ancho de la columna, del otro ancho. Si yo pongo una carga dentro de ese rombo, toda la sección va a estar en compresión. Entonces, yo debo de buscar que haya la menor excentricidad posible para que la columna, en el caso, por ejemplo, del concreto, trabaje todo a compresión. No quiere decir que no pueda trabajar a tensión, por eso yo le pongo refuerzo a las columnas. ¿Va? El refuerzo de las columnas, en este caso es porque ahí van a haber esfuerzos de tensión, entonces el acero tiene que absorber ese esfuerzo de tensión porque el concreto es malo para la tensión. Muy bueno para la compresión, pero por la tensión nos fregamos ahí, entonces por eso debo ponerle acero de refuerzo. Entonces con eso, mire lo que le está demostrando aquí esta demostración al igualar los esfuerzos, ¿verdad? Es decir, que no exista flexión, los igualo o los resto y los hago igual a cero, es lo mismo. Entonces con eso yo estoy diciendo que si la excentricidad es H entre 6, también en Y, en X y en Y, B sextos, ¿verdad? Aquí está el dibujito, mire, este sería EX y este sería EY, el eje Y. Entonces, puedo trazar unas líneas ahí que intersecten H sextos y B sextos. Y los trazo en todos los cuadrantes. ¿Qué va a pasar? Si una carga está dentro de este rombo, toda la sección va a estar en compresión, a pesar de que haya flexión. Es decir, la compresión pura le va a ganar a la flexión donde haya tensión. A este rombito le llamo yo núcleo de la sección, el famoso núcleo de la sección. Ningún punto de la sección está sometido a tensión, dice, si la carga se aplica dentro o en el borde del rombo, ¿verdad? En el núcleo de la sección. Entonces es muy interesante, ¿verdad?, saber estas cosas, porque esto a mí me va a servir, se van a acordar en diseño 2, cuando yo esté analizando, por ejemplo, las zapatas de un muro, ¿va? Un muro de mampostería o un muro de concreto. Yo reviso si el muro, ¿verdad?, no se me está levantando, por ejemplo. Entonces yo busco que la carga gravitacional con la del suelo, porque el suelo tendrá una reacción, esté a H sexto, para que todo el muro esté, a pesar de que haya empujes de tierra, está en compresión allá abajo. ¿Va? Entonces estos conceptos son importantísimos para poder diseñar una estructura. No solamente para columnas, sino que esto lo voy a aplicar en fundaciones también, en cimentaciones. Va haciendo las cimentaciones, siendo muy honesto con ustedes, el talón de Aquiles de los ingenieros estructurales. Mucho superestructura para arriba, vigas, columnas, losas, pero sabemos muy poco de la fundación, ¿verdad? Especialistas en fundaciones, especialistas son poquitos, ¿verdad? Entonces todo el mundo se sobra ahí abajo, de diseño, tienen miedo, que fallen las fundaciones, el edificio se viene abajo. Entonces la incertidumbre es grande en la fundación, sí. Decían los colegas japoneses que ellos no construían más alto
Allá tienen unos edificios de 60 niveles, 100 niveles, pero ellos no se iban más arriba, no por el problema de la superestructura. La superestructura va en lo que usted ve, igual que el puente, usted ve el puente, pero la cimentación no aguanta, ya yéndose más arriba. Entonces las cimentaciones realmente son el talón de Aquiles de los ingenieros estructurales. Y así como hay ingenieros para las construcciones de edificios, ¿verdad que se utiliza lo que es más la cimentación profunda? Claro, exacto. Muy bien, dice el compañero aquí, tengo que ocupar pilote. Porque me imagino que ya donde está más zapata y todo eso ya no da abasto. No da abasto. Entonces tienes que penetrar a suelo competente, porque la capacidad del suelo superficial no da para esos edificios, no da. Y verdad que entre más profundo el pilote, mayor va a ser la resistencia. Si el suelo es resistente, sí. Yo lo comparo como un árbol. Exactamente, es lo mismo. Una vez, anécdota, un arquitecto, ¿verdad? Hicimos un estudio de factibilidad aquí en San Salvador de un edificio de 20 niveles. Lo hice yo hace como 15 años, imagino. Me llegó el proyecto, lo modelamos, pero, ¿verdad? No tenía sótano. ¿Cómo es que no va a tener sótano un edificio? Es como lo que tú dices, es un árbol. Eso tiene que estar cimentado, si no es peligroso. Entonces ahí hubo discordia en el arquitecto, porque eso tiene que tener una cimentación. El edificio no va a estar puesto así, tiene que tener, ¿verdad?, un empotramiento y irse hacia abajo, siempre. Entonces las cimentaciones, este concepto del núcleo de la sección lo van a utilizar en cimentaciones. Ahí está metido. ¿Tienen preguntas de esta teoría? Entonces la cuestión es que yo quiero estudiar los esfuerzos combinados en esta columna corta, donde se dan tanto esfuerzos de tensión y compresión, unos por carga axial y otros por flexión. Entonces, donde se sumen, ¿verdad?, y donde se reste. Entonces, tengo que tener claro cómo hacer esto. El punto es que una vez yo conozca los esfuerzos combinados, ¿verdad?, todavía, ¿verdad?, la otra semana vamos a ver qué le pasa a un puntito aquí, a un elemento diferencial en la columna. Entonces vamos a estudiar la anatomía de cómo esos elementos, cómo puede, por ejemplo, fracturarse. Ustedes han visto las fracturas a 45 grados de las paredes de mampostería, ¿verdad? Se puede explicar con esfuerzos combinados. O sea, el esfuerzo combinado es la realidad, en otras palabras. Pero si yo no entendí que es P entre A y M y entre I, esto es chino. Entonces, mire, ahí va concatenado todo, ¿verdad? Con los cursos. Preguntas no hay al otro lado. ¿Está claro? Gracias, Luis. Gracias. Pues hagamos un ejemplillo ahí. Dice, una fuerza de compresión de 80 kilonewton se aplica, como se muestra en la figura, en un punto situado a 40 milímetros a la derecha y 60 milímetros por encima del centro de gravedad de una sección rectangular B 200 milímetros y H 400 milímetros. Calcule los esfuerzos en las 4 esquinas y la posición de la línea neutra. Entonces, mire, aquí usted tiene, ¿verdad?, una sección rectangular de una columna A, B, C, D, y aplico una carga de 80 kilonewton excéntrica al centro de gravedad, o
centroide de la columna, que lógicamente está al centro de ese rectángulo. Entonces, X vale 40 milímetros y Y vale 60 milímetros. Está a la derecha y arriba del eje neutro. Y la carga vale 80. Entonces aplico la carga ahí excéntricamente con esos dos valores numéricos de excentricidades. B, esta distancia vale 200 milímetros y H le llama a esto 400 milímetros. Entonces les piden a ustedes, miren, cuánto valen estos esfuerzos aquí, en las esquinas. Y les pide ahí la posición de una línea neutra, es decir, donde no hay esfuerzo. Hay una línea ahí donde no hay esfuerzo. Entonces miremos ahí, ¿verdad? Fíjense, lo primero que yo tengo que hacer es calcular el área, ¿verdad? B por H, punto 2 por punto 4. Voy a ocupar metros, como unidades, 0.08 metro cuadrado, y calculo dos inercias. Una alrededor, fíjense lo que les estoy diciendo, alrededor del eje X, y otra alrededor del eje Y, ¿verdad? Cuando yo calculo la inercia con respecto al eje X, H, ¿verdad? O el cubo, ¿se recuerdan? La inercia centroidal de un rectángulo es un doceavo de BH cubo. El cubo es la distancia perpendicular al eje que estoy considerando. En este caso 200. Entonces elevo al cubo 200, no H. Entonces un doceavo de punto 2 al cubo por punto 4, obtengo 2.6667 por 10 a la menos 4 metros a la cuarta. Y cuando calculo la inercia en Y, el cubo, ¿verdad? El cubo, este es el eje Y. Aquí está, mire, los ejes Y y X. El cubo será la distancia perpendicular al eje. Punto 4. El cubo por 2. Esto es importante. No me vayan a confundir de inercia. Cuando yo tenía la sección transversal de la viga, recuerdan, la viga así horizontal y esta era la sección transversal, ¿verdad? Ustedes calculan una inercia con respecto al eje centroidal aquí. Entonces el cubo es esta distancia. Solo que aquí está ya en 3 dimensiones. Tengo 1.0667 por 10 a la menos 3 metros a la cuarta. Entonces, ¿cómo puedo yo sumar de una manera práctica todos esos esfuerzos tridimensionales que están ahí? Porque esto es una cosa tridimensional. Hay una formulilla, se las voy a explicar, ¿verdad? Está puesta aquí. Y dice, mire, sigma, ¿verdad? Sigma es un esfuerzo normal, ¿verdad? Porque estoy sumando esfuerzos axiales por carga neta axial y momentos flectores. Y esfuerzos por flexión. Entonces dice ahí menos P entre A menos P por X entre la inercia en Y por X, dice, menos P por E por Y entre X por Y. ¿Verdad? Este término, lógicamente, es el P entre A de la carga cuando yo la paso al centro. Porque yo voy a pasar, mire, esta carga al centro con los dos momentos que hace la carga P, ¿verdad? Si yo dibujo los momentos ahí, sería un momento en esta dirección y el otro sería en esta dirección. Lo ven. Estamos. Entonces, esa fórmula que está aquí, por ejemplo, este sería P por EX, sería el momento, este que he dibujado aquí, el primero que dibujé. Y P por EY sería este, el segundo. Y mire, divido entre la inercia en Y, cuando ocupo, si estoy con este momento, P por EX, la inercia que está trabajando, la que se opone al esfuerzo y la deformación, es la de este eje. Es igualito cuando yo tenía la
la viga aquí, yo tenía el momento aquí. Va, solo hoy lo que debo hacer es darle vuelta. ¿Entendido? ¿Va? La inercia que está trabajando o que se opone a la deformación es la del eje Y, cuando ocupo la excentricidad en X. Entonces, por eso, mire, X está asociado con Y. Y Y, lógicamente, va a estar asociado con IX. Es decir, cuando yo estoy considerando un momento flector aquí, paso la carga y con su momento, yo tendré quien está trabajando es la inercia con respecto al eje X. Esos conceptos hay que tenerlos claros. Entonces, esta cuestión de columnas cortas sirve muchísimo porque eso yo lo voy a extender, como les repito, a fundaciones y cimentaciones después. Porque la zapata puede ser un rectángulo o un cuadrado y va a estar sometido a un momento en una dirección. Imagínense la zapata de esa columna allá abajo, tiene un momento en esta dirección y otro momento aquí perpendicular. Entonces esto es aplicable para todo. Entonces vengo y entiendo eso. Y este X, mire, sería la distancia, el par ordenado XY y Y, donde yo quiero calcular el esfuerzo. ¿Verdad? Usted ha pasado, tiene ya los dos momentos aquí, tiene la carga P, y ahora quiere calcular, por ejemplo, el esfuerzo en D. Entonces, el X será la distancia desde el eje neutro, en este caso la mitad de 400, y en Y la mitad de 200. Porque todo está medido con respecto al eje neutro. O sea, esta X y esta Y están medidas con respecto al centroide, al centro de gravedad. Y más importante aún, ya la fórmula les coloca los signos negativos, ¿verdad? Poniendo una P intrínsecamente positiva en la fórmula. ¿Por qué? Porque estamos estudiando compresión. Es una columna. Entonces, usted en la fórmula ahí, P, y esta P, así solitaria, la va a poner positiva. Y respeta los signos. Cuando usted sume, automáticamente, si le da negativo, será compresión. Y si le da positivo, extensión. Y es lógico, mire, es lógico, porque si yo tengo, por ejemplo, P por EX, mire, miremos este caso. P por EX, en este caso, P por EX sería un momento aquí. ¿Ya? Si X es positivo, mire, para allá, donde estoy, para acá, un X positivo, todo lo que está a la derecha de Y es compresión. Ahí ven el momento, la punta de flecha comprimiendo la parte derecha, ¿verdad? Lo mirábamos aquí, cuando el momento era positivo, la parte de arriba era compresión y la parte de abajo tensión. Pero hoy, ¿verdad? Lo miramos ahí en planta, toda esta parte estará en compresión. Entonces, si P por E, lo pongo ahí y lo multiplico por un X positivo, automáticamente me da tensión. Si lo multiplico por un X negativo, me estoy yendo al otro lado, me va a dar tensión. Entonces la fórmula ya está hecha para tener en cuenta la compresión y la tensión según el sentido y los signos de los momentos. Entonces vengo y realizo ya numéricamente esto. ¿Cuánto vale P? Mire, 80, lo pongo aquí positivo y respeto el signo. Entre el área que calculamos, 0.08, ¿cuánto valía la excentricidad en X? 0.04, P80, y la inercia 1.067 por 10 a la menos 3. Entonces tienen que tener cuidado con la inercia que van a poner aquí. Siempre las excentricidades en X están asociadas a inercias en Y. Y las excentricidades en Y están asociadas a la inercia en X. Y los brazos, miren, los brazos están asociados a lo mismo, por lo que les expliqué. Y coloco abajo
a la derecha 80 por 0.06, la excentricidad en Y, entre 267 por 10 a la menos 4. Estoy ocupando estos valores. Si las excentricidades son positivas, en la fórmula coloco positivo. Si tuviera una excentricidad negativa aquí, ¿verdad?, el EX sería negativo. Y aquí adentro coloco negativo. Qué fácil. Y mire, todo me queda en función de X y Y. Al quedarme todo en función de X y Y, yo puedo tener una fórmula manejable ya. Ahí dice menos 1000, menos 3000 por X, menos 18000 Y en kilonewton sobre metro cuadrado. Si yo quiero calcular los esfuerzos en las cuatro esquinas, ¿verdad?, hago mi tablita A, B, C, D, los puntos, y a cada punto le coloco su coordenada. X igual menos punto 2 y igual punto 1. Vemos el punto A. Punto A, este es el origen, siempre mi referencia es el centroide de la sección. Sería X igual exactamente negativo para allá y un Y positivo. La mitad de 400 y la mitad de 200 en metros serían menos punto 2 y punto 1 metro. B, menos punto 2 y menos punto 1. Estoy en este punto, da a la izquierda negativo y también negativo en Y. Está en el cuadrante número 3, se lo miran. Y así, para C, X igual punto 2 menos punto 1 y D punto 2 y punto 1, los dos positivos. Es este punto. Entonces ustedes tienen que sustituyendo para cada valor X y Y, vamos a tener el esfuerzo en A de menos 2.2 megapascales, luego las coordenadas de X y Y para el punto B en la misma fórmula, y van computando 1.4 megapascales para B, 0.2 megapascales para C y menos 3.4 megapascales para D. Yo, por ejemplo, mire, el D me da negativo, y es lógico porque aquí es lo que estoy haciendo es sumando todas las compresiones. La compresión de la carga axial cuando la pasa aquí pura, la compresión de este momento, mire la punta de flecha, apunta hacia el cuadrante donde hay compresión, y el otro momento aquí también apunta. Entonces es el esfuerzo a compresión máximo allá en D. Y en otros casos tendré, lógicamente, la compensación de tensión y compresión algunas veces, positivo y negativo. Entonces yo puedo dibujar, mire, tridimensionalmente, qué es lo que pasa en la columna, simplemente dibujando, ¿verdad?, los esfuerzos en cada esquina, y conectando los esfuerzos máximos que están en las esquinas a través de líneas, ¿verdad? Estas líneas aquí. Usted puede tener un esquema de esfuerzos tridimensionales en una columna, perfectamente. Entonces la línea neutra pasará, mire, tengo que sospechar dónde el esfuerzo es 0 aquí. ¿Cómo conozco la ecuación de esa línea? Bueno, esta ecuación la igualo a 0, donde el sigma es 0, se acabó. Entonces, donde el sigma es 0, no habrá, y tendrá que pasar por estos dos puntos. Entonces, igualo a 0, mire, y despejo Y de aquí. Menos punto 1667 de X igual a menos punto 0556. Y si lo miro en planta, ¿verdad?, tendré una línea de este tipo. Aquí está la línea donde no habrá esfuerzos. Es decir, donde el esfuerzo de compresión es igual al esfuerzo de tensión. ¿Va? Yo no lo puedo saber solo de ver así la carga, para eso existen los análisis. Muchas personas, ¿va?, cuando llevan esta materia,
quieren ver las cosas de un solo, es imposible. Los análisis y las técnicas me sirven a mí para resolver el problema. Entonces, mire, ahí está la línea, esta es una vista en planta de una línea con esfuerzo cero. Entonces, mire, un tema bastante práctico, ¿verdad? Que nos va a ayudar mucho de ahora en adelante. ¿Tienen alguna pregunta de este ejemplo? Entonces, fíjense que el curso está anidado. Yo si no estudio, que son esfuerzos normales por carga axial al principio del curso y no estudio flexión, yo no puedo realmente hacerle frente a eso. Pero el curso está bien hecho ahí para que esto vaya avanzando en la dirección correcta. ¿Preguntas del ejemplo? ¿Está bien? Gracias. Yo creo que estas botellitas de alcohol no morirán en unos 10 años. Porque el COVID ahí anda todavía. Dicen que Panamá tiene un rebrote terrible. California también. Pues sí, es que uno mira el internet y esos andan en conciertos, andan llenando estadios. ¿Cómo no va a haber COVID ahí? Nosotros somos un poco más obedientes. En otros países no procede mucho esto. Hay que tener cuidado. Les voy a enseñar, ¿verdad? Lo que va, unos problemas de lo que preguntamos de esto en los parciales. Ya les subí también este parcial a la plataforma. Mire, problema 1. Calcule la carga crítica de Euler para una columna de acero doblemente articulada con una longitud de 8 metros. Le dan inercia de 38.8 por 10 a la 6 milímetros a la cuarta y un E de 200 gigapascales. Este problema simplemente era de considerar articulada la columna con su longitud y era simplemente de ocupar un N igual a 1 porque ese es el caso fundamental. Y lo único que tengo que hacer es sustituir los valores de E y, ¿verdad? Y L cuadrado en la fórmula. Ayer les mostré un ejemplo más complejo de este, con el esfuerzo de flexión, ¿verdad? Obtengo una carga crítica de 1.1967, ¿verdad? Newton. Eso no son megapascales, son meganewton. Entonces ese no tiene mayor ciencia. Este sí. Problema 2. Una fuerza de compresión P de 120 kilonewton se indica en una columna corta en un punto de 60 milímetros a la izquierda, mire, y 25 milímetros por encima del centro de gravedad o de una sección rectangular con B100, que vale 100, y H250. Calcule los esfuerzos en las esquinas A, B, C y D, ¿verdad? Bueno, usted se arregla ahí, pone los datos, ¿verdad? Calcula las áreas, el área de la sección transversal y las inercias correctamente teniendo en cuenta quién es el cubo en las dimensiones. En este caso, siempre, ¿verdad? Es el lado perpendicular al eje. Tengo 2.083 por 10 a la menos 5 para X y para inercia en Y 1.3021 por 10 a la menos 4 metros a la cuarta. Y utilizo la fórmula
que les acabo de explicar. Esta la pueden traer apuntada en algún, ¿verdad? Para el examen. Las fórmulas, ¿verdad? Un paréntesis, estrictamente, fíjense, estrictamente no hay hojas de fórmulas en los exámenes. Esa hoja de fórmulas es costumbre aquí en estos países. Cuando yo me fui a estudiar afuera, el profesor dijo, mire, no hay hoja de fórmula. Y dijo, ¿por qué? Dijo, mire, si físicamente la fórmula es demostrable, usted la tiene que tener aquí, dice, físicamente. Y si es empírica, porque hay fórmulas empíricas, yo se la voy a dar a usted. Entonces usted solo me viene con la calculadora y el borradorcito. No había hoja de fórmula. Tiene razón, ¿va? Pero aquí todavía tenemos la costumbre de permitir hojas de fórmula. No debería de ser así, ¿va? Para que el alumno estudie más, ¿va? O hay otros profesores que dan las hojas de fórmula en el examen. Pero si es físicamente demostrable, usted lo mejor es que la entienda y la tenga aquí. Pero igual, es una cuestión cultural, ¿no? Está eso aquí bien impregnado. Los alumnos preguntan, mire, la hoja de fórmula. Yo preguntaba también, mire, la hoja de fórmula. ¿Ah? Entonces, depende de la cultura. Bueno, entonces aquí yo dije, mire, yo voy a colocar positivo siempre el P porque la fórmula está hecha para compresión. Estamos estudiando columna. Y aquí, mire, 120 positivo, pero la excentricidad, esa era la variante, es negativa. En X menos 0.06 y en Y 0.025 es positiva. ¿Por qué? Porque el dibujito, ¿verdad? Este es negativo, porque aquí está el origen, ¿verdad? Siempre X positivo y Y positivo. Y el Y positivo. Y el X negativo. Entonces usted computa eso con los signos correspondientes y obtiene esta fórmula que está aquí. Menos 4,8, sigma igual a menos 4,8, más 55.2953 de X menos 144.0023 de Y. Bueno, calculemos los esfuerzos en las cuatro esquinas, respetando también los signos en X, toda la izquierda del origen negativo en X y toda la derecha positivo. Y todo hacia arriba en el eje Y positivo y todo hacia abajo negativo. Entonces ahí ustedes pueden ver las coordenadas para los puntos A, B, C y D según el origen, que lo tengo aquí, X positivo para acá y Y positivo hacia arriba. Y sustituyo con los signos aquí en la X los valores y obtengo los esfuerzos que me piden, ¿verdad? De menos 4.5518 para A, para B, menos 18.91, C, menos 508 y D, 9.31 megapascal. No les pedía ni la línea neutra ni el dibujo tridimensional, porque lo que me interesaba era más que todo que entendieran el uso de la fórmula y el significado físico. Interesante, todos los esfuerzos, toda la columna, la mayoría está en compresión excepto el D. Hay una tensión ahí. Y es lógico que el D pueda estar en tensión porque a pesar de que yo paso la carga aquí, cuando la paso aquí, mire, tendré un momento en esta dirección, ¿verdad? Y el otro momento aquí. Entonces, este cuadrante tiene las dos tensiones por flexión de los dos momentos en el punto D. Y le ganan a la compresión pura. ¿Ya? Entonces, este tema es muy bueno para hacerle frente no solamente a los problemas de columnas cortas, sino, como les repito, a otros temas. Cuando yo diseño, por ejemplo,
las paredes de mampostería que se ocupa aquí, el Saltex, ¿verdad? El Saltex, esto tiene una carga aquí de sismo y tiene una compresión que viene de allá arriba. O sea, yo tendré un momento flector, ¿verdad? Imagínense aquí una combinación de carga axial con momento y cortante. Cuando estudiemos la otra semana, le vamos a introducir cortante a los elementos. Vamos a tener 3: compresión, fuerza, momento flector y cortante. Entonces se pueden sumar, sí, dependiendo cómo, y torsión también. 4 cosas. Un elemento, fíjense, por ejemplo, yo lo puedo someter, si le pongo una carga uniformemente distribuida y un torsor, ¿va? Esa viga, mire, por ejemplo, esa viga que está aquí, ¿va? El momento flector de esta viga es el torsor de aquella. ¿Ya lo vieron? Hoy sí va. El flector de esta viga que está aquí transversal se convierte en torsor para aquella. ¿Ah? Aquí, el momento flector de esta está aquí en esta dirección. La viga aquella está aquí. Entonces, sí, hay cosas, ¿verdad? Interesantes. Entonces yo una viga la puedo tener flexión, cortante, axial y torsor. Entonces, ¿qué le pasa a la viga en un punto? Eso lo vamos a ver la próxima semana, lógicamente con la técnica del círculo de Mohr. ¿Ah? El círculo de Mohr, el señor Mohr nos alivianó a nosotros. Se darán cuenta que es cuestión de técnica. A uno no puede adivinar. Usted entiende el concepto, la técnica, y vamos a poder analizar lo que le pasa a un punto por esfuerzos combinados. ¿Preguntas? Entonces, fíjense qué importante es la estática y la resistencia de materiales. Estas materias son fundamento de ingeniería. ¿Preguntas al otro lado? Sí, Luis. La columna no puede fallar. Si la columna falla, ¿verdad? El edificio se viene abajo. Las vigas pueden fallar, sí. Como miraremos en diseño 2, yo como ingeniero planteo una filosofía de diseño, ¿verdad? Las cargas sísmicas, más que todo, son cargas bastante altas. Entonces, cuando tiembla, el edificio está sometido a unas cantidades de energía bien altas que es casi imposible que no se dañe. Entonces, yo como ingeniero digo, mire, que se me dañen las vigas, pero no las columnas. Entonces, diseño con el concepto columna bien fuerte y una viga bien débil para que la energía se acumule en la viga y se dañe y yo las pueda reparar. Hay negocio también, es la verdad. Pero si no sabía. Entonces, esa cuestión, ¿verdad?, de la filosofía es para dañar las vigas. Y el edificio, ¿verdad?, puede ser reparado porque la losa también trabaja en la flexión. ¿Verdad? Usted, por lo general, tiene los palitos ahí, columna viga, en los marcos, en las materias, pero realmente la losa contribuye a la flexión porque está con la viga. Entonces, lo único que tiene que hacer es que en la inercia que usted le coloca la viga en el análisis, pone parte de la losa. Por eso las secciones T que ustedes miran en los libros es losa más viga. Entonces, respondiendo a tu pregunta, las columnas no pueden fallar. ¿Vas? Se me falla todas las columnas del primer piso, es colapso. ¿Va? Entonces entramos a la filosofía de que hay muchos edificios que están mal diseñados y tienen columnas débiles y viga fuerte. Entonces es el famoso piso débil. Se van. Y no solamente en países como los de nosotros. A Japón se le descubrieron pisos débiles allá. Japoneses tenían pisos débiles. Allí en Kobe. Ahí.
En diseño 2 miramos todo eso más en detalle para tener en cuenta en el diseño. No sé si respondí a tu pregunta, si iba por ahí. Bueno, Luis. Sí. Y era una pregunta, así, curiosidad. ¿Sí? ¿Será que todas las columnas están sometidas a la misma cantidad de esfuerzo? No, distinto. Buena pregunta. Por lo general, los marcos que están en las esquinas son los que más carga tienen cuando tiemblan. ¿Por qué? Por el efecto de torsión. Mira, hoy me podrás entender porque ya estudiamos torsión. Esta es la planta del edificio. ¿Ah? Si actúa una fuerza sísmica en esta dirección, por ejemplo, ¿ah? Es una fuerza inercial, fuerza igual masa por aceleración. Eso pesa, ¿ah? Se mueve, tiene una aceleración, hay una fuerza inercial. Esa fuerza inercial no necesariamente pasa por el centro de masa. Con el cortante del edificio genera lo mismo, una excentricidad. Esa excentricidad entre la fuerza axial, ¿verdad?, y el cortante me generan una excentricidad y me generan un momento, pero ahora en la losa. Un momento torsor, una losa cuadrada. Hay fórmulas hay estudios, ya está resuelto eso. Entonces, ¿dónde se va a generar los mayores esfuerzos? En el árbol circular, te recuerdas que era en la periferia. Igual aquí hay un momento torsor, los marcos que están alrededor, en las esquinas, son los que más sufren, son los que se caen. Entonces yo no tengo que tener edificios irregulares en planta y en elevación, ¿verdad? Arquitectónicamente se pueden ver muy bonitos, pero si yo tengo irregularidades, se van a generar grandes momentos torsores que van a hacer que el edificio se caiga. Entonces hay que tener cuidado, ¿no?, con la configuración de los edificios antes de empezar a diseñarlo. Entonces, el hablar con el arquitecto y el ingeniero civil tienen que llegar a un acuerdo de cómo configurar eso. Porque una vez la cosa está aprobada, es bien peligroso. Entonces, más o menos, ¿me entendiste? No todos tienen lo mismo. La periferia pues, por ejemplo, si tú colocas el cubo de ascensores en una esquina, para que haya circulación aquí, el cubo de ascensores son 4 paredes que van desde la cimentación hasta allá arriba. Ahí pones el ascensor y allá arriba están las máquinas, estás en un cubito. Si pones el cubo en una esquina aquí, la rigidez se tiende a ir hacia donde está el cubo. Entonces, hay una excentricidad grande entre el centro de rigidez y el centro de masa, y esa cosa va a torsionar y se va a dañar el edificio. Y la torsión me causa cortante. Todos los años, en todo el mundo, problemas de eso, por falta de conocimiento. Pero entre más sencillo, mejor. Preguntas. Se puso buena la discusión. Entonces me alegra porque ya siento yo que se está despertando lo que estaba dormido. Ahí estaban así como un poco dormidos. Pero la curiosidad es lo que hace que uno aprenda. La curiosidad incesante, sin fanatismo, es lo que a uno lo hace crecer, preguntarse las cosas. Sí, porque yo estaba leyendo y decía que una viga aquí en el centro, ¿verdad? ¿Sí? Resiste más carga por lo del área tributaria. Exacto. Entonces, por eso que era una pregunta de la columna. Sí, la columna, en este caso son las columnas, pero esa viga, por ejemplo, recibe área tributaria de este lado y del otro. Eso lo vemos en mecánica estructural. De aquí, de este lado y del otro. Las que están en las esquinas solamente de una parte. Entonces tú diseñas con una combinación de cargas de gravedad con sismo. Es bien fácil. Es fácil cuando se sabe y se entiende. No porque las cosas son sencillas. Cuando la mente se confunde y no puede resolver algo es porque hay un concepto que no está claro. Cuando uno resuelve las cosas de una manera bien sencilla, es una buena ingeniería.
La ingeniería es sencilla, pero es profunda. Entonces, cuando ustedes sientan que la cosa se está complicando es porque hay algo ahí que no está claro. Bueno, ¿más preguntas? ¿Más preguntas? Bueno, entonces nos vamos a quedar aquí. Por favor, marque asistencia. La lista me la dan, todos se apuntaron. Yo los pongo a los presentes en la asistencia. Y nos vemos el miércoles con ustedes. Con ustedes, el B como el grupo A, el grupo C no tuvo clase el 10 de mayo, con ustedes vamos a terminar más temprano, gracias a Dios. Posiblemente el viernes o el miércoles de la siguiente semana, no lo sé, pero la otra semana miramos el círculo de amor y con eso terminamos. Sí. Ese es el modelamiento del Pro-Structural 3D, cuando hay resortes y todo eso. Realmente lo vamos a dejar para mecánica. La rótula es un tópico especial, ¿ya? Entonces está puesto ahí abajo, pero lo he dado ahí en medio de la rótula, los resortes y las inercias variables están ahí. Realmente ya lo vimos, pero en medio, no hasta el final. Es un muchacho curioso aquí, está bueno. Felicito. Excelente, excelente. Bueno, nos vemos el miércoles 10 y 15, primero Dios. Gracias. Nos vemos, hasta luego. Bueno, nos vemos. Dígame. Porque fíjese que una clase de